Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con física general y en este vídeo vamos a tratar de electricidad. Es el vídeo número 3 y vamos a tratar el potencial eléctrico. Vamos a ver la definición y vamos a ver un ejemplo resuelto. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, vamos a considerar primero el trabajo realizado por una carga eléctrica sobre una carga positiva desplazándose entre dos puntos. Vamos a considerar que tenemos una carga positiva que está irradiando su campo eléctrico de forma radial y vamos a considerar una de las líneas de fuerza. Por ejemplo, esta línea de fuerza que acabamos de remarcar con un rojo más grueso y la hemos extendido con la línea punteada amarilla. Muy bien, a esta carga, situada en el punto A, la vamos a denominar carga Q, positiva. Y vamos a considerar otra carga que está situada a una determinada distancia, a la que vamos a llamar Q', también carga positiva. La distancia entre las dos cargas, A y B, la vamos a denominar RB. Muy bien, vamos a suponer que nosotros queremos desplazar la carga Q' desde el punto B hasta el punto C. Bien, entonces, en un determinado momento, la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la carga B trasladará a la carga a una posición, que vamos a poner una posición arbitraria, R, y se desplazará un diferencial de R debido a la acción de la fuerza que está ejerciendo el campo eléctrico. Muy bien. Por lo tanto, en un determinado momento pasará de la posición R a una posición diferencial de R. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es integrar desde B hasta C para calcular el trabajo realizado por esa fuerza generada por el campo eléctrico para mover a esa carga desde el punto B hasta el punto C. Si la carga fuera negativa, la fuerza sería de atracción, pero en este caso, como la carga es positiva, la fuerza es de repulsión. Vamos a calcular el trabajo desde B hasta C. El trabajo desde B hasta C nos viene como la integral desde RB hasta RC de la fuerza por el diferencial de desplazamiento, al que denominamos diferencial de R. Muy bien, entonces esto es igual a la integral desde RB hasta RC, y donde tenemos la fuerza, sustituimos por el valor de la ley de Coulomb. 1 partido 4pi epsilon. Tener en cuenta que si estamos trabajando en el vacío, tendríamos que poner epsilon sub 0. Por la multiplicación de Q por Q' partido R cuadrado por diferencial de R. Muy bien, aquí hay que tener en cuenta que esto es la constante de Coulomb, por lo tanto, como su propio nombre dice, es una constante. Las dos cargas, tanto Q como Q', también son constantes, ¿vale? Y lo único que se nos queda dentro de la integral es la R, diferencial de R partido R cuadrado. Por lo tanto, podemos sacar lo que es constante fuera de la integral y se nos queda 1 partido 4pi epsilon por la multiplicación de las dos cargas por la integral desde RB hasta RC de 1 partido R cuadrado por diferencial de R. Integrando, esto es igual a 1 partido 4pi epsilon por Q por Q' por R a la menos 1 partido menos 1 y lo tenemos que valorar desde RB hasta RC. Bien, esto es igual a 1 partido 4pi epsilon por la multiplicación de las dos cargas por, y arreglando un poquito la expresión esta de aquí dentro, tenemos menos 1 partido por R. Y eso lo valoraremos entre RB y RC. Entonces, eso nos queda igual a 1 partido 4pi epsilon por la multiplicación de las dos cargas, y ahora valoramos primero en RC, es igual a 1 partido RC con signo negativo, menos 1 partido RB. Entonces se nos queda el signo más 1 partido RB. Si esto lo reordenamos, se nos va a quedar como Q' y vamos a poner dentro la carga Q que multiplica a la diferencia de dos expresiones, 1 partido 4pi epsilon
por Q, por la carga Q positiva, dividido RB, menos 1 partido 4pi epsilon por Q partido RC. Tener en cuenta que hemos invertido la B y la C porque hemos cambiado también el orden. ¿Vale? El positivo lo hemos puesto primero y el negativo lo hemos puesto después. Por lo tanto, el trabajo realizado para transportar la carga desde B hasta C es igual al valor de la carga, U', por la multiplicación de esta resta de una nueva función. 1 partido 4pi epsilon por Q partido RB menos 1 partido 4pi epsilon por Q partido RC. Por lo tanto, el trabajo realizado es igual al producto de la carga Q' que se desplaza por la diferencia de valores de una nueva función a la que llamamos diferencia de potencial. V de B menos V de C. Es decir, a esta función, que va dividida por R de B, la vamos a llamar V sub B, y a esta función, que viene dividida por R sub C, la vamos a llamar V sub C. Muy bien. Entonces, esto es una nueva función que nos ha aparecido ahora y que vamos a definir. Bien, entonces la nueva función, V, viene por la expresión 1 partido 4pi epsilon por Q partido por R. Muy bien, entonces, si nosotros valoramos R en B, podemos poner que V de B es igual a 1 partido 4pi epsilon por Q partido R de B. Y si valoramos R en C, podemos poner que V de C es igual a 1 partido 4pi epsilon por Q partido R de C. Perfecto. Por lo tanto, el trabajo realizado para transportar la carga Q' desde B hasta C es igual al valor de la carga por la diferencia de V de B menos V de C. Pues bien, a esta expresión, que es una energía, la denominamos V, y es una energía en estado potencial. De hecho, viene con unidades de energía y es la energía potencial eléctrica que tiene una determinada carga en un punto determinado del campo eléctrico. Y a la resta de V de B menos V de C lo denominamos diferencia de potencial. Pues bien, nosotros podemos establecer que una carga en un determinado punto en un campo eléctrico tiene un determinado potencial, y si la situamos en otro punto, está sometida a otro potencial, pues la diferencia de esos dos potenciales se denomina diferencia de potencial, parecido a la energía potencial de un campo gravitatorio, ¿vale? Muy parecido. Muy bien, supongamos que C se va al infinito, es decir, tenemos la carga, la tenemos que desplazar hasta el infinito. Por lo tanto, R de C va a ser una distancia infinita y eso va a ocasionar que V de C sea igual a 0, porque si nosotros dividimos esto por infinito, V de C es 0. ¿Vale? Por lo tanto, el potencial en el infinito va a ser nulo. Muy bien. Supongamos que la carga que queremos transportar es la unidad. Entonces, podemos poner que el trabajo realizado para transportar una carga que vale la unidad desde el punto B hasta el infinito, lo podemos poner como V de B. ¿Vale? Sería el trabajo que tenemos que realizar para transportar la carga desde el punto B hasta el infinito. También podríamos expresarlo como el trabajo que deberíamos de realizar para traer la carga desde el infinito hasta el punto B. Bien, también si estamos trabajando entre dos puntos finitos, como hemos trabajado en la integral, como por ejemplo es el punto B y el punto C, pues sería el trabajo que tenemos que hacer en julios para traer a la carga desde la posición C a la B, en contra de las acciones newtonianas. Las unidades con las cuales trabajamos la energía potencial o esta nueva función a la que llamamos potencial son las siguientes. V de B menos V de C, si lo despejamos de aquí, diferencia de potencial, es igual al trabajo realizado para llevar la carga desde B hasta C partido por el valor de la carga. En general, una carga genérica que ahora llamamos Q en vez de llamar Q'. Entonces, evidentemente, el trabajo es una energía y la energía se mide en julios y la carga se mide en coulombs en el sistema internacional. Por lo tanto, las unidades son julio
partido por Coulomb. Lo representamos como J partido por C y a esta nueva unidad la denominamos voltio. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que una determinada carga en un determinado punto de un campo eléctrico se encuentra a un determinado potencial, estamos expresando que tiene un determinado voltaje. Y la diferencia de potencial la podemos también expresar como diferencia de voltaje. Esto lo veremos con mucha más profundidad y se entenderá mucho mejor cuando estemos hablando de circuitos de corriente continua y hallemos lo que son resistencias, intensidades y tensiones. Que la tensión es el voltaje o también el potencial al que está sometido un determinado punto. Por ejemplo, una batería de un automóvil tiene una diferencia de potencial entre sus bornes de 12 voltios. Un borne está a 12 voltios y el otro está a 0 voltios, que es el negativo. Y entonces el negativo o la masa se considera el potencial cero, que en este caso sería el infinito para nosotros, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen calcular el potencial de una esfera conductora y en equilibrio cargada con 2 por 10 a la menos 8 coulombios y de radio 10 centímetros. A las distancias de 5, 10 y 20 centímetros, contados a partir de su centro. Representar gráficamente la variación de potencial frente a la distancia. Muy bien, pues entonces tenemos una esfera conductora de radio 10 centímetros. Y nos dicen que tenemos que calcular el potencial en un punto que está situado a una distancia del centro de 5 centímetros. Es decir, dentro de la esfera. Que calculemos el potencial a una distancia de 10 centímetros, es decir, en la misma superficie de la esfera, y a 20 centímetros, que ya es fuera de la esfera. Pues bien, ya demostraremos en un próximo vídeo que cuando la carga se encuentra dentro de la esfera, tiene el mismo potencial que la carga situada en la periferia de la esfera. Por lo tanto, podemos decir que el potencial V5 va a ser igual al potencial V10. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular el potencial V10 y ya tendremos los dos potenciales, tanto el interior como el exterior. Ahora, de momento, vamos a quedarnos con esto, ¿vale? El potencial dentro de una esfera conductora es exactamente igual que el potencial en la periferia. Muy bien. Entonces, a 10 centímetros de distancia, el potencial se halla como si se tratara de una carga puntual situada en el centro de la esfera. Bien, por lo tanto, V a 10 centímetros, el potencial que tenemos a 10 centímetros de distancia, es decir, en la periferia, es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 por el valor de la carga partido por la distancia, ¿vale? Que es la expresión que habíamos sacado en la teoría. Muy bien, por lo tanto, esto es igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb en el vacío, por 2 por 10 a la menos 8 coulombs. Aquí no hay que hacer ninguna conversión porque ya nos dan la carga directamente en coulombs. Dividido 0,1, eso sí, tenemos que pasar los centímetros a metros. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 0,1. Y el potencial es, haciendo toda esta operación, 180 dividido 0,1 es igual a 1800 voltios. Perfecto. También hubiéramos podido poner julios partido por Coulomb, pero es más habitual hablar de voltios y utilizar los voltios en vez de julios partido por Coulomb. Y así nos vamos también acostumbrando para problemas futuros de corrientes continuas en circuitos de corriente continua. Muy bien, por lo tanto, a 10 centímetros tenemos 1800 voltios, que coincide con el potencial a 5 centímetros, ¿vale? Porque toda la esfera está al mismo potencial. Muy bien, a una distancia de 20 centímetros, el potencial se halla como si se tratara de una carga puntual situada a 20 centímetros del centro. Por lo tanto, el potencial a 20 centímetros del centro es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0, si estamos trabajando en el vacío, que es lo habitual, por el valor de la carga partido por la distancia. Esto es igual a 9 por 10 elevado a 9 por 2 elevado a 10 elevado a menos 8, que es el valor de la carga en coulombs, dividido 0,2, que es la distancia en metros. ¿Vale? Tenemos que pasar los 20 centímetros a metros.
Y esto nos da 180 dividido 0,2 y si hacemos la operación nos da 900 voltios. Muy bien, pues entonces ya sabemos que a 5 centímetros tenemos 1800 voltios, a 10 centímetros tenemos 1800 voltios y a 20 centímetros tenemos 900 voltios. Si ahora intentáramos calcular lo mismo a 30 centímetros nos daría un voltaje menor. Y a medida que nos vamos alejando, el voltaje va disminuyendo, es decir, el potencial va disminuyendo con la distancia. Si nos hiciéramos una tabla, después de hacer los cálculos, donde R es la distancia, a 20 centímetros de distancia tendríamos 900 voltios, a 30 600, a 60 300, a 90 200. Podéis ir vosotros también comprobándolo y haciendo los cálculos. Y si nos vamos al infinito, o a distancias muy lejanas, nos acercaremos a los 0 voltios. Por lo tanto, estamos viendo que el potencial va disminuyendo con la distancia. Esto representado gráficamente, si en el eje vertical representamos el potencial V y en el eje horizontal representamos la distancia R, a una distancia de 10 centímetros tenemos un potencial de 1800 voltios, a una distancia de 20 tenemos un potencial de 900, a una distancia de 30, 600, a 60, 300, a 90, 200 y si nos acercamos al infinito nos iremos al 0. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el potencial va disminuyendo con la distancia al centro. Esto ocurre exactamente igual con el campo eléctrico, con la intensidad de campo eléctrico. Pasa que la intensidad de campo eléctrico es dividir por R al cuadrado, que la gráfica es similar, y con el potencial es dividir por R. Muy bien, pues aquí hemos resuelto el problema que nos han pedido. Muy bien, espero que se haya entendido lo que es el potencial, lo que es la diferencia de potencial, y si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!